ustedes por venir y gracias a todos ustedes por venir porque demuestra que son un público muy serio porque estamos compitiendo con actividades mucho más divertidas de la FIL. Entonces, pues no nos queda más que agradecerles que hayan venido y que tengamos esta discusión sobre los tres temas que ya comentó Roberto, tan importantes, el tema del crecimiento incluyente. El crecimiento incluyente obviamente ya es casi un eslogan, ¿no? Un cliché, todo el mundo quiere llegar al crecimiento incluyente. México es, por supuesto, uno de los países más desiguales de la OCDE y eso no es ninguna novedad. Lo que es novedad es que aún antes de la crisis financiera del 2008, lo que pasó es que este club de la OCDE, que es un club de convergencia de políticas, comenzó a converger, pero hacia la desigualdad. Entonces, incluso países que son igualitarios, como los países nórdicos, todas las proporciones guardadas, por supuesto, comenzaron a ver un incremento de las desigualdades de los ingresos, de la riqueza, de las oportunidades. Y esto lo hemos estado comprobando a través de todos nuestros trabajos. Hace 10 años, hace una década, hace 20 años, si dividíamos lo que gana el grupo más alto, de más altos ingresos respecto del grupo de más bajos ingresos, teníamos un promedio en la OCDE de 7 veces. Ahorita el promedio es 10 y creciendo. En México, por supuesto, es de 14 veces, en Brasil es de 20 veces. Digo, no nos debe consolar, pero el problema no es solo la fotografía, sino el film, porque esta tendencia se sigue acelerando. De hecho, la primera vez que nosotros en la OCDE publicamos el tema de la desigualdad, la publicación en el 2007 se llamaba Creciendo en la desigualdad, con una pregunta, ¿no? Un signo de pregunta. Ya cuando en el 2011 publicamos la segunda edición, que era Creciendo en la desigualdad, ya no teníamos ninguna pregunta porque ya estaba confirmado que estábamos en la desigualdad. Y ahora hemos venido haciendo más y más estudios respecto de algo que es una dinámica perniciosa que tiene que ver con la acumulación de las desigualdades. Entonces, no es solo el tema de pertenecer a familias de bajos ingresos, sino que además, usualmente, se tienen menos oportunidades y se tienen resultados pues desiguales en lo general. Porque no solo nos preocupamos del ingreso y del bienestar material, que es importante, pero también de las posibilidades de la gente de desarrollar su potencial pleno. Y aquí pues tenemos algunos otros datos que son preocupantes. Si uno nace en una familia de bajos ingresos, y esto es en la zona OCDE, en México por supuesto los datos son más preocupantes, en una familia en donde los papás no llegaron al nivel secundaria o prepa de la educación, tiene uno 15% de posibilidades de llegar a ese nivel, 15%, comparando con los chicos que tienen familias con mayor educación, que es casi 65%. Tenemos incluso datos pues ya totalmente medibles de que regiones con alta desigualdad tienen esperanza de vida menor que regiones que tienen pues mayor dinamismo económico. Uno tiene más educación, también tiene más posibilidades de ver por sí mismo y tener mejor salud, tener mejores hábitos, y al final terminamos teniendo diferencias de 7 años de esperanza de vida en México, si uno compara el norte con el sur. Pero incluso también en Italia, aquí está Paolo, que no me dejará mentir. Entonces, esta acumulación de desigualdades es preocupante. Es preocupante porque la última de nuestras publicaciones, que tiene que ver con la desigualdad, se llama el elevador social roto, porque obviamente pues siempre hemos pensado, bueno, uno dependiendo de dónde nazca, pues sí, pero si llega uno a la educación, y ustedes le apuestan a la educación, Carmen, pues todos tendremos la posibilidad de salir adelante. Pues no, realmente no. En esta publicación, en donde estuvimos haciendo un análisis de la movilidad social, resulta que tomaría 5 generaciones para alguien que nació en el nivel del decil del ingreso bajo para llegar a la media. Ni siquiera estamos hablando de llegar al top. Y luego tenemos la contraparte, porque además en México, como tenemos la mitad de la población viviendo en pobreza, pues esa es nuestra preocupación, ¿no? ¿Qué hacemos con la gente pobre? ¿Cómo les hacemos llegar estas transferencias? ¿Cómo evitamos que haya hambruna? Etcétera, etcétera.
Pero tenemos la contraparte de la fotografía de la desigualdad, que es la gran concentración de ingresos, oportunidades y pues todo lo que les comentaba ya, en el decil más alto de la distribución. Nada más déjenme darles un dato. En los Estados Unidos, por ejemplo, el 80% de los activos financieros en Estados Unidos están en manos del 10% más rico, 80%. Al final del día, pues ocurre lo que decía Piketty, ¿no? Que cuando uno, obviamente estamos viendo los salarios que están estancados, estamos viendo los ingresos bajos, y por el otro lado están todos estos activos financieros que están creciendo exponencialmente, y al final pues se siguen ampliando estas brechas. Les comentaba que a nivel de ingresos la relación entre el más alto con el más bajo era 10 veces, a nivel de riqueza o de estos activos financieros es de 77 veces. Entonces pues esto crece exponencialmente. Y en nuestra iniciativa de nuevos enfoques para los desafíos económicos, evidentemente estamos planteando cambiar la forma como abordamos estos temas, porque pues la manera como hemos pensado simplemente de compensar o de redistribuir el Estado benefactor pues no está funcionando. No está funcionando porque evidentemente hay una concentración de ingresos y de acceso y de riqueza en el decil más alto, que nos impide justamente incluso avanzar las políticas que deberían de hacerse. Porque esta es la cuestión, además, no es aislado. Lo que sucede en el entorno económico no es aislado de lo que sucede en el entorno político. Y una mala política económica tiene malos resultados políticos. Y es lo que estamos viendo con el incremento del populismo y con el incremento pues, de nuestras sociedades en general, que están divididas, que tenemos mitad de la población votando por una propuesta de extrema izquierda y la otra mitad votando por extrema derecha, extremos, siempre extremos. Y estamos hablando de Italia, y estamos hablando de España, y estamos hablando incluso de Francia, Estados Unidos, Turquía. Ustedes mencionen y tenemos esos resultados. Incluso en México creo que mucho del voto electoral tenía que ver con este voto del castigo y voto de la desesperación. Entonces, este es un tema pues, que nos preocupa y que tenemos necesidad de verlo con una nueva dimensión. ¿Cuáles son las medidas o las políticas? Bueno, pues las políticas es tan sencillo como cambiar la manera como pensamos el desarrollo económico. No es crecer medido por PIB per cápita y después redistribuir, sino justamente cómo aprovechamos todos estos talentos que dejamos ser. Ayer tuvimos una discusión interesantísima sobre género, cómo pensamos que toda la falta de inversión en los chicos que no pueden continuar su educación secundaria o preparatoria es una pérdida para el país y para su productividad. ¿Cómo les hacemos entender a la generalidad de quienes toman las decisiones que no invertir en sus mujeres, que no permitir o hacer las políticas necesarias para poder eliminar los obstáculos para la participación femenina, pues es una ancla para el desarrollo? Entonces queremos que nos ayuden a transmitir este mensaje, porque al final no solo es una cuestión de política social, es una cuestión de política económica y de repensar cómo creamos la política económica. Es repensar el papel del Estado. Hemos vivido en un entorno de 20 años de minimizar, y uno siempre dice, bueno, el Estado interviene cuando hay una falla del mercado. No, el mercado tiene que tener reglas claras y tiene que ser moderado por el Estado. Ahora estamos pensando en un Estado empoderador, un Estado que invierte desde edad temprana, un Estado que invierte en infraestructura, un Estado que además se concentra sobre todo en los sectores y en las regiones más atrasadas. Creo que este es un punto fundamental. La reflexión para México, ¿con qué medios? ¿Con qué medios? La OCDE ha estado trabajando el tema de la transparencia fiscal y la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Esa es una vía, pero necesariamente necesitamos tener un Estado que tenga los medios y que tenga las capacidades. Invertir en las instituciones, yo creo que ese es otro mensaje para el gobierno que va a comenzar. No hay que deshacer las instituciones, hay que rehacerlas, hay que fortalecerlas para que puedan tener el impacto que se requiere. Y obviamente, pues invertir en educación, invertir en salud. Yo les diría una prioridad, y aquí concluyo, hay muchos temas, incluso este año lanzamos
un marco de acción de política de crecimiento incluyente que tenía que ver con muchas áreas de este debate: la política laboral, la política de seguridad social, la política económica. Pero si me preguntan, bueno, ¿y cuál sería uno de las intervenciones más efectivas? Pues la intervención en el preescolar de 0 a 3 años, porque ahí es donde empiezan las divergencias de una manera fundamental, que no tiene que ver solo con que los chiquitos que nunca estuvieron expuestos a entornos de cuidado, ni a estimulación temprana, ni a pues simplemente el cuidado de su familia, tienen una exposición a millones de palabras menos cuando llegan a la edad escolar, millones de palabras, que quiere decir que tuvieron menos sinapsis y que su cerebro se desarrolló menos. Pero independientemente de la parte intelectual, lo que más les falta es las capacidades socioemocionales, la autoconfianza, y eso tiene que ver con la mujer, pero también tiene que ver con estos chiquitos. Entonces, esta es una de las propuestas. Hay muchas otras, creo que cada uno de los rubros, cómo tener mercados laborales incluyentes, cómo pelear con la informalidad, pero sobre todo cómo evitar esta medición que hacemos de los resultados económicos solamente mediante el PIB y el PIB per cápita. Tenemos que hacerlo multidimensional y ver cómo cada política afecta a los diferentes grupos de ingresos y cómo el bienestar y las oportunidades se reparten de mejor manera. Y bueno, esa es mi introducción y espero que tengamos una muy buena discusión. Una palabra adicional, porque estaba aquí el señor Beruti, el sector privado. El sector privado es uno de los que menos tienen esta parte de la inclusión, en términos de participación femenina, pero también en términos de diversidad. Entonces yo creo que allí hay un reto también de cómo medimos los resultados del sector privado, que no sea solo maximizar los beneficios para sus accionistas, sino también tener un impacto social y ver de qué manera pueden mejorar su entorno. Muchas gracias.